Hermanos, que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, desde su versículo 7 al versículo 19, en la lectura que tendremos el día de hoy. Hebreos 3, capítulo 3, versículo 7 al versículo 19, dice así la palabra de nuestro Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Amén. Voy a por favor pedirles que tomen asiento y que escuchen con mucha atención el sermón del día de hoy. El título de hoy es La dureza de corazón. Y en virtud de la extensa lectura vamos a irnos directamente a los versículos y a poder escudriñar la Escritura. Dice así el versículo entonces 7, 8 y 9. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Recordamos, hermanos, que la semana pasada nosotros vimos los primeros 6 versículos de este capítulo 3. En los primeros 6 versículos de este capítulo 3, el autor del libro de los Hebreos llama a los oyentes, a los receptores de esta carta, y claramente por defecto a cada uno de los que leemos esta carta, a considerar a Cristo. Eso es lo que vimos la semana pasada. Espero que lo recuerde. ¿Cierto? Nos mostraba el autor cómo la gloria de Jesús, su persona, era mucho más importante que, por ejemplo, Moisés. ¿Cierto? Jesucristo era mucho más grande incluso que Moisés. Y se había de alguna manera colgado el autor para de alguna manera también tomar y considerar en sus palabras lo que él había expresado en los 2 primeros capítulos del libro de Hebreos, que era toda la exposición respecto de quién es Jesús y que por tanto era importante considerar a Jesús. ¿Cierto? Eso lo vimos la semana pasada. La semana pasada también hablamos de que Moisés era parte de la construcción que era la iglesia y Jesús era el creador de dicha casa, ¿cierto? De dicha creación. La importancia de Jesucristo es impresionante y por tanto Cristo en sí mismo nos demanda a considerarlo. Considerar a Cristo, lo concluimos la semana pasada, era en resumen, ¿cierto? Meditar en el día a día, tomar en cuenta su palabra en cada momento, no solamente el día domingo de la espiritualidad,
sino que en cada momento de la semana considerar su palabra, su gloria, su obra, su amor, su sabiduría, su grandeza, y hacerla parte de nuestra vida cada día. Eso de alguna manera significaba considerar a Cristo en cada aspecto de nuestra vida, en cada decisión. Ahora bien, esto tiene que ver con, de alguna manera, contextualizarnos a lo que nos va a decir el autor en estos pasajes, porque ciertamente está hablando de lo mismo en cierta manera. En esta segunda parte, el autor nos dice que si oímos su voz, no endurezcamos nuestros corazones como lo hicieron algunos, en este caso los hebreos, en el desierto. ¿A qué se referirá entonces con si oímos su voz? Estamos hablando de oír su palabra, ¿cierto? Tal como los receptores primarios de esta carta, como nosotros somos llamados a que, si llegamos a oír la voz de Dios, escuchemos lo que Él tiene que decirnos. Si escuchamos la palabra de Dios, no endurezcamos nuestros corazones. En otras palabras, significa, no dejemos de hacer caso a lo que dice la palabra del Señor. El corazón endurecido, hermanos, es el que hace caso omiso a la palabra de Dios. El corazón endurecido es el que no considera a Dios. El corazón endurecido es el que si bien puede oír la palabra de Dios, no la escucha. El corazón endurecido es el que nos engaña, ¿cierto?, a nosotros mismos. El corazón endurecido es nuestro orgullo, ¿cierto?, disfrazado. Es el orgullo oculto de nuestros corazones. El autor del libro de Santiago, ¿cierto?, con su mismo nombre, dice en su capítulo 1: mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hermanos, cuando alguien oye la voz de Dios y en su corazón endurecido no la hace, lo único que está haciendo es engañarse a sí mismo. Y es muy común, hermanos, ver cómo la gente, incluso nosotros, escuchamos la voz de Dios, nos gozamos en la palabra, salimos de aquí y decimos: qué hermosa la palabra. ¿Cuándo no hemos escuchado eso? Qué hermosa la palabra, ¿cierto? Pero esa palabra entra por un lado del oído y se va por la otra como si nunca hubiera sido escuchada. Solamente se participó y ahí quedó. Es muy recurrente saber o preguntarle a los hermanos: ¿y qué se predicó la semana pasada? Y no acordarse en lo absoluto de lo que se habló. ¿Por qué? Porque esto va más allá de alguna manera, lo que sucede en la sociedad hoy día, donde la gente es incapaz de captar la atención por más de 20 minutos. La capacidad cognitiva de poder sentarse y escuchar una exposición es algo que para la sociedad hoy día es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque hoy día estamos en la sociedad de lo instantáneo, que le gustan ver los videos cortos. Por eso que TikTok es tan exitoso. Porque la gente no quiere ver un video que dure más de 1 minuto. Cosas de segundo. Eso es lo que de alguna manera mantiene la atención. Y usted puede estar ahí en un teléfono 3 horas viendo 300 videos de 5 o 10 segundos, pero no puede estar 20 minutos escuchando lo mismo. Pero eso va más allá de esto de exponerse a la palabra y no entenderla, no de alguna manera obedecerla, va mucho más allá, porque tiene que ver con nuestro orgullo. Va más allá de lo cognitivo, va apuntando directamente a la profundidad de nuestros corazones. Nuestros corazones son los que nos engañan, hermanos. Nuestros corazones son los que están endurecidos y no nos dejan obedecer la palabra de Dios.
El orgullo, ¿cierto?, es una manifestación de la dureza del corazón o viceversa. La dureza del corazón es una manifestación asimismo del orgullo. Y claramente esto también tiene que ver con la rebeldía. Todas estas cosas van de la mano. La dureza del corazón, el orgullo y la rebeldía son tres amigos inseparables. El que es rebelde es porque es orgulloso y porque tiene un corazón endurecido. Cuando nosotros somos rebeldes es porque se ha endurecido nuestro corazón y porque somos orgullosos. Cuando usted es una persona orgullosa, va a manifestar su rebeldía y la dureza de su corazón. El autor hace esto, muestra y relaciona la dureza del corazón con la rebelión de Israel. El autor del libro de Hebreos está haciendo esta relación directa. No endurezcan sus corazones como lo hacen los rebeldes. Y los rebeldes lo hicieron ¿cuándo? Cuando tentaron al Señor, cuando provocaron al Señor en el desierto. El autor recuerda, ¿cierto?, a este Israel que fue libertado, ¿cierto?, de Egipto, protegido por el Señor, llevado al desierto. Y que en su peregrinar, a pesar de todas las obras de Dios, ellos se rebelaron contra Dios. Versículo 10 y 11 dice: a causa de los cuales me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. En aquel momento, hermanos, en el vagar de Israel por el desierto, la paciencia de Dios fue llevada a un límite. Y fue llevada a un límite particular, ¿por quién? Por los mismos rebeldes, por la misma nación de Israel. Y Dios demostró su disgusto. Así lo dice el texto. Dios dice que se disgustó con Israel. ¿Y por qué se disgustó? Porque era una generación rebelde. Era una generación de personas orgullosas, con corazones endurecidos. Y Dios dijo así: siempre andan vagando en su corazón y no andan en los caminos de Dios. En el contexto, ¿cierto?, de la posesión de la tierra prometida a los israelitas, que tenía claramente que ver con el concepto de reposo. Ellos iban a la tierra prometida, al reposo, ¿cierto? El Señor en ese contexto y en su rebeldía los castiga y le dice: ustedes no van a entrar en mi reposo. Ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Y los hizo vagar 40 años, ¿para qué? ¿Por qué Israel vagó 40 años en el desierto? Para que toda esa generación perversa muriera en el desierto. El Señor mostró su ira de esa manera con ellos. Ya esa generación con la cual Él dice que se disgustó, la castigó y murió en el desierto. La que entró a la tierra prometida no fue esa generación, fue la generación siguiente. Ahora, muy llamativo las palabras que utiliza el autor para referirse, ¿cierto?, a aquellos hombres. Ellos andaban vagando en sus corazones. Israel, sí. Pero esto tiene que ver también con la iglesia hoy día. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos y nos miramos a nosotros mismos, nos damos cuenta que muchas veces nosotros somos igual que ellos. Andamos vagando en nuestros corazones. Y no andamos en el camino de Dios. Muy profesantes de la fe somos. Muy espirituales nos vemos. Pero ¿sabe qué, hermano? La gran mayoría del tiempo usted anda vagando, y yo también ando vagando, ¿cierto?, en nuestros corazones. Y nos olvidamos del camino de Dios. La Escritura en toda su narrativa nos llama constantemente a alinearnos. ¿Por qué? Porque en la perversidad de nuestros corazones nosotros no nos damos cuenta. El mismo autor de Hebreos, hace un momento anterior, que hemos visto en los pasajes anteriores, dijo: cuidado, no vayan a deslizarse. ¿Por qué? Porque en el bagaje de nuestros corazones, en el autoengaño y en la dureza de nuestros corazones no nos damos cuenta cuando nos vamos deslizando.
Es grande la misericordia de Dios que nos trae con lazos de amor, ¿cierto?, a su verdad y muchas veces con mismo dolor. Pero no tenemos por qué caer en eso. Si tenemos la Escritura, ¿para qué? Para escucharla. Tenemos la voz de Dios, ¿para qué? Para oírla. Para hacerla, ¿cierto?, parte nuestra y no endurecer nuestros corazones y hacer caso omiso. Eso es lo que está diciendo el autor. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entendemos que el autor exhorta a los lectores a aferrarse, ¿cierto?, a su valentía y a la esperanza como miembros de la iglesia, como miembros de la casa de Dios. Ellos con incredulidad y con dureza de corazón no podrían o no deberían darle la espalda, ¿cierto?, a Cristo. ¿Por qué? Porque darle la espalda a Cristo ciertamente es darle la espalda a Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que los receptores de esta carta estaban de alguna manera siendo muy arrinconados a negar a Cristo. Y tenían mucha más, de alguna manera, justificación que nosotros. Nosotros negamos a Cristo de alguna manera general con tonteras, con comodidades, con razonamientos, con excusas, con cosas vanas, con flojera, con ociosidad, con comodidad. Ellos no, ellos estaban de alguna manera siendo tentados. ¿Por qué? Porque sufrían una persecución activa. Nosotros no, por tonteras, hermano. Cuando nosotros vemos las excusas que ponemos a Dios son verdaderas tonteras. Los cristianos, los hijos de Dios, los profesantes de fe, tenemos, hermanos, que examinarnos concienzudamente a nosotros mismos. Y tenemos que ver si es que en nosotros no hay un corazón de incredulidad. Tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos. El autor de Hebreos sabe que el abandono de Dios tiene su raíz en la incredulidad. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos a personas que se apartan del Evangelio y dicen, no, es que yo creo en Dios? ¿Creerán en Dios? O lo que dice la Escritura es que el que se aparta de Dios vivo es porque es un incrédulo. La Escritura no pone medias peras o medias manzanas en esto, no. El que se aparta del Dios vivo es un incrédulo, así de simple. Por tanto, el que dice, el que se aparta del Señor dice, no, es que yo oro, es que yo creo. Usted no cree. Y tenemos que tener muy, muy claro esto y tener cuidado en que nosotros no seamos los que estemos en esa vereda en algún momento. ¿Y sabe qué, hermano? El llamado del Señor es tan bueno a nosotros. La amonestación, el llamado terreno es tan bueno que nos previene de estar en esa situación. Nos previene este llamado de considerar a Cristo, de no deslizarnos, de estar atentos a las palabras de Dios. De alguna manera nos protege de eso. Pero ojo, al escuchar la palabra, no endurezcamos nuestros corazones. No endurezca su corazón. La incredulidad se manifiesta en desobediencia, la que a su vez se manifiesta en la final apostasía. ¿Cierto? La incredulidad, la falta de fe, ¿cierto?, se manifiesta en desconfianza, en escepticismo, en las dudas, que a su vez se manifiestan en desobediencia y que finalmente llevan a la apostasía. Hermano, el que hoy día está fuera de la iglesia, que entendemos que nunca fue, pero que está fuera, en algún momento se sentó en una banca, en una silla como esta, y gozoso escuchó la palabra de Dios. Y muchas veces llegó a corregir su vida en ciertos aspectos por la amonestación y por la palabra de Dios. Se gozaba, ¿cierto? Estaba feliz. Pero llegó un punto donde su corazón empezó a manifestar su dureza, empezó a manifestar su incredulidad, su orgullo se empezó a manifestar.
Su falta de fe claramente empezó a dar sus frutos. Y esa cosa que no se dio cuenta empezó a deslizarlo de una manera que él no se dio cuenta. Y que de repente llegó a un punto donde escucha y dice, no, yo no creo lo que está diciendo. No, yo no creo lo que dice la Escritura. Y termina, hermanos, poniendo sus propias expectativas, sus propios razonamientos por encima de la palabra y no se da cuenta cuando ya está en la fiesta, ¿cierto?, en la discoteca y se olvidó que era cristiano. Y eso sucede, ¿por qué? Porque al oír la palabra de Dios, su corazón estaba duro. Por eso el llamado es a la iglesia, hermanos. Si ustedes oyen la voz de Dios, no endurezcan sus corazones, como lo hicieron, como ejemplo, los israelitas en el desierto, que quisieron, manifestaron su incredulidad, y que el Señor, ¿qué hace? Les dijo, ustedes no van a entrar en mi reposo. Podemos ver que, hermanos, de alguna manera intrínseca, que el autor está hablando a la iglesia, ¿cierto?, esta de los hebreos, y considera, y el autor de Hebreos sabe que dentro de la misma iglesia hay incrédulos. Lo considera. En todas las iglesias hay incrédulos. En este grupo de la iglesia que nosotros tenemos hoy día, que hoy día estamos muy mermados de gente, pero que existe un núcleo de gente que viene normalmente, hay incrédulos. También los hay acá. Y ojo, hermano, que no sea usted. Dios nos libre que no sea usted. Independiente de que usted lleve 20 años en el Evangelio, que lleve 15, 10, 5 o lleve un año, ojo, tenga cuidado. Ahora entonces, el autor, viendo este riesgo de aquellos que oyen la palabra, que se apartan, hace una exhortación a la propia iglesia y dice en su versículo 13, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En muchas secciones de la Biblia se utiliza la iglesia con muchas metáforas, ¿cierto?, para describirla. La casa de Dios, el cuerpo de Cristo, la novia, etc. Dice que estaba construido por piedras vivas, por ladrillos, pero que siempre habla de una unidad, ¿cierto? La casa, ¿cierto?, que en este caso el autor de Hebreos en pasajes anteriores dijo que éramos la iglesia y a la cual nosotros todos los creyentes pertenecemos, es como un cuerpo conformado, ¿cierto?, por muchas partes. Y todas esas partes forman un cuerpo, como lo dice 1 Corintios. Esto apunta, hermanos, a que los miembros de la iglesia deben verse unos a otros como parte de sí. La iglesia debe verse a sí misma como parte, a sus hermanos como parte de sí mismo. ¿Por qué? Porque ciertamente tenemos una unidad en Cristo. El hecho de que nosotros promovamos el comer todos juntos acá tiene la instancia de que la iglesia se vaya aferrando, se vaya uniendo, se vaya conociendo, ¿cierto? Se vaya de alguna manera complementando. No comemos solamente aquí por comodidad, comemos acá porque queremos generar una instancia de comunión, de coinonía, de compartir, de que yo pueda ver a mi hermano, conocerlo y amarlo con mayor profundidad. Esa es la intención de que hoy día nosotros estemos, por ejemplo, comiendo los domingos. Así que, por favor, yo aprovecho de darle esta instancia a los que todavía no dan ese paso, considérenlo profundamente. ¿Por qué? Porque tiene una bendición detrás. Va más allá de la comodidad. Nosotros, hermanos, todos como iglesia debemos ver al hermano, al que está al lado mío, como parte de mí. Como dice 1 Tesalonicenses, por lo cual dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Tal como lo hace 1 Tesalonicenses, ¿cierto? La palabra del apóstol Pablo. El autor de Hebreos llama a los hermanos a exhortarnos a nosotros mismos, a preocuparnos de nosotros mismos. Y yo tengo que hacer esta pregunta, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hoy día hay muchos hermanos que no vinieron, por diferentes motivos? ¿Cuántos de ustedes, al ver esta situación, se le pasa por la cabeza
terminar el culto y mandarle un mensaje a un hermano y decirle, hermano, ¿está bien? ¿Le pasó algo? ¿Lo puedo ayudar en algo? Estoy seguro que el 99% de esta iglesia no hace esto. La iglesia está totalmente mal acostumbrada a pensar de que el pastor tiene que estar preocupado de cada uno de nosotros y yo tengo el monopolio de los mensajes de texto. Y eso no es así. En sus planes también hay mensajes. Ustedes también tienen internet. Y generalmente todos tienen planes de teléfono donde pueden llamar por teléfono. El autor de Hebreos le está diciendo a la iglesia de los hebreos, entonces cuando su hermano esté débil, que el pastor se haga cargo y usted observe si es que se reforma o no. No está diciendo eso. Está diciendo, exhórtense los unos a los otros. El llamado es, preocúpese de su hermano porque él es parte suya. La obra de edificación, hermanos, es de toda la iglesia. De cada uno de ustedes. Por tanto, hermano, si usted ve que un hermano no venía a la iglesia, llámelo, pregúntele. Si usted ve que su hermano está en dificultad, ayúdelo. Si usted supo que su hermano tuvo un problema económico, llámelo y mándele, ofrézcale su ayuda. Si ve que y supo que su hijo estuvo enfermo, llámelo y pregúntele cómo está su hijo. Visítelo. ¿Sabe? Yo le pregunto, y también a usted, ¿cómo están sus relaciones con la iglesia de aquí? ¿Cuántas veces se visitan? ¿Cuántas veces se juntan a conversar? Y ojo, que el autor de Hebreos es muy claro en esto y dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. No solamente los domingos, cada día. En tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque ciertamente el pecado, ¿cierto?, es algo que está ahí latente, tratando de engañar el corazón de nosotros, tentándonos. Y nosotros vivimos en una lucha, cada uno de nosotros vivimos una lucha. Los hermanos están para ayudarnos en esa lucha. Si usted va y visita a su hermano, no vaya a hablar de fútbol, no vaya a hablar de la teleserie, no vaya a hablar de La Casa de Papel, ni de la serie que está de moda. Hable de cosas espirituales. Pucha que nos cuesta instalar conversaciones espirituales en nuestras vidas con nuestros amigos, con nuestros hermanos. No, es que nos juntamos a comer un asado. ¿Y qué hablaron? De cualquier cosa menos de Cristo. Hermanos, tenemos que comprender toda la iglesia, de que toda la iglesia está en una labor continua de observación, de preocupación y de ayuda a los otros miembros de la iglesia. Este llamado, hermanos, es para cada uno de nosotros, para que nos alentemos los unos a los otros. El aliento, como le digo, no es un monopolio del pastor. El aliento a su hermano, yo en ningún sermón y en ninguna enseñanza, ni pública ni privada, le he dicho a usted, y nunca se lo he dado a entender, que es un monopolio mío. Nunca. Yo no he cerrado sus bocas para que usted llame, nunca le he dicho no llame a su hermano, nunca le he dicho eso. Nunca le he dicho, oye, no, porque ¿cómo estás hablando con él? No. Siempre les he dicho, preocúpense de sus hermanos. Llámenlo. Hay hermanos que no aparecen en 3 semanas, yo hablo con ellos y ningún hermano, pero esto es aberrante, ningún hermano de la congregación no le mandó ni siquiera un mensaje. Eso no puede ser. Tenemos que tomar, digamos, considerar lo que el autor, que está inspirado por el Espíritu Santo, está diciéndole a la iglesia. ¿Por qué? Porque esta va en pos de la salud de la iglesia y va en pos de la ayuda mutua y de la protección en contra del pecado. Cada uno de nosotros tenemos luchas. Y usted no sabe lo bendecido que es cualquiera de ustedes cuando en esa lucha usted tiene una palabra de aliento de un hermano, de una exhortación en Cristo.
de un ánimo, ¿cierto? De un llamado a animarse, ¿cierto? En la palabra. Mándese textos bíblicos si quiere. Si ya la flojera es tanta, por último, mándale una foto, un pancito de vida y mándaloselo a su hermano. Pero haga algo. No puede usted vivir su evangelio de una forma tan pasiva. Esta es la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia de Cristo. Este no es un club social. De hecho, ¿saben qué? Se habla más. Los que pertenecen a un club deportivo, un club de barrios, hablan más que lo que se habla en la iglesia. Es impresionante. La interacción en la iglesia es entre todos, no es individual con el pastor. No es como que está el pastor con un ganchito y puro hilito para comunicarse con todos, pero entre ellos no están armados, están cada uno individual. No es así la iglesia. La iglesia está entretejida entre todos. Todos somos la iglesia y usted es parte de su hermano como su hermano es parte suya. Tenemos que alentarnos, tenemos que preocuparnos, como dice el autor. ¿Por qué? Porque el pecado es un ente engañoso que está ahí al acecho nuestro, hermano. Que no solamente nos ha matado, porque así lo dice el apóstol Pablo. Dice en Romanos 7:11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Ciertamente el pecado, hermanos, es un veneno que está constantemente emanando de nuestros corazones e influenciándonos. Necesitamos rodearnos de Dios, de su palabra, de su iglesia. 2 Corintios 11:3 dice el mismo apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vamos a ver. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La preocupación del apóstol Pablo por la iglesia era la misma. Nadie de aquí está libre, hermanos, de deslizarse. Ya el autor de Hebreos lo ha dicho. Ninguno, ni es que parezca más espiritual, el que lleve más tiempo. No está, digamos, libre de extraviarse, de ser engañado. Ojo, no nos dejemos engañar por nuestro propio corazón. No nos creamos los superhéroes espirituales porque no lo somos. Por mucho tiempo que usted vea y por muy firme dice el Señor en su palabra, mire que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque cuando más firme nos sentimos, más seguros estamos al borde del precipicio. No nos dejemos engañar. El pecado se introduce engañosamente, incitando al creyente a cambiar la verdad de Dios por una mentira. El pecado, hermano, juega una función en nuestra mente impresionante. Es pecado el hecho de que nosotros cambiemos la verdad de Dios por nuestras justificaciones, por nuestras excusas. Si usted escudriña en su corazón, estoy seguro que va a encontrar unas cuantas, y en su mente, digamos, en su memoria, estoy seguro que va a encontrar unas cuantas mentiras que usted mismo se ha hecho respecto a la de Dios y su palabra. Dios dice en su palabra y yo dije, estoy seguro. Y si alguien dice que no lo ha hecho, es un mentiroso. Tenemos que estar atentos a esto. Hermanos, vemos que el endurecimiento del corazón se demuestra en la negativa de escuchar la palabra y la voz de Dios. Y por tanto también se abre a escuchar otros tipos de razonamientos que claramente no tienen nada que ver con el Señor. El pecado es como un agente engañoso de Satanás. Entra en el corazón del hombre, ¿cierto? Y él causa estragos. Ahí crece, se desarrolla. Y claramente endurece el corazón. Dice el versículo 14 y 15, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra esperanza del principio. Entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Es claro el paralelo, ¿cierto?, entre Hebreos, el versículo 6, que lo vimos la semana pasada, y este Hebreos, versículo 14. Ambos están hablando de que somos parte de la iglesia si es que hay una señal, ¿cierto?
En aquel momento, en la semana pasada, nosotros hablamos de que éramos parte de la iglesia, si es que, según decía el autor, si es que retenemos firme hasta el fin la confianza, y si es que nos gloriábamos, ¿cierto?, en la esperanza. Y en este versículo vuelve a hablar de mantener, ¿cierto?, la confianza, pero la confianza del principio. Cuando llegamos a Cristo, cada uno de nosotros llegamos con ganas, ¿cierto?, con fuerza. Llegamos, ¿cierto?, con todo el hambre, el entusiasmo de buscar y seguir a Cristo porque lo sentimos así. Lamentablemente, en la gran mayoría de las ocasiones, hermanos, todos estos sentimientos positivos respecto de nuestra relación con Dios, en vez de ir creciendo, ¿cierto?, y quizá ir madurando, van mermando, van bajando. Ese envión inicial se va desgastando. Y ahí es lo que se conoce en la jerga cristiana, ¿cierto?, como las bajas espirituales, ¿cierto? Como si de alguna manera el cristianismo fuera una montaña rusa, donde vamos y subimos y bajamos. Pero no, el camino del Hijo de Dios debería ser un camino hacia la cima, donde vamos creciendo, donde vamos aprendiendo del camino, donde vamos madurando, donde ciertamente nuestra forma de enfrentarnos a la fe va cambiando, pero no debería ir menguando, ¿cierto? Debe ir madurando, y es claramente que va a haber cambio, donde si bien antes cuando partimos el Evangelio andábamos hasta danzando, hoy día ya entendemos que eso está mal, pero seguimos nosotros confiando en el Señor, mantenemos nuestra confianza va madurando. Quizás antes andábamos gritando por la calle como locos, ¿por qué? Porque era lo que se nos enseñaba, ¿cierto? Gloria a Dios. Pero hoy día vamos viviendo nuestra fe de diferente manera. Pero el hecho de que vaya de alguna manera madurando esta fe y entendiéndose no debe ir menguando. En ese sentido, deberíamos ser más fieles. Deberíamos, en vez de, digamos, saber o pensar que nos conocemos toda la Escritura, deberíamos estudiar más. Deberíamos orar más. Deberíamos nosotros someternos más. Deberíamos morir más a nosotros mismos. Ese es el camino. Lamentablemente, entonces, esto no sucede siempre. El autor vuelve a llamar entonces a los creyentes y le dice que si usted es creyente, y vuelve a hablar lo mismo, si usted es creyente y si usted escucha su voz, no endurezca sus corazones como lo hicieron en la provocación en el desierto. Por tanto, tenemos el llamado central de este fragmento de la Escritura es a no endurezcan sus corazones si escuchan la palabra de Dios. El Hijo de Dios no debería endurecer su corazón al escuchar la palabra de Dios. El inconverso sí, el creyente no. Tenemos que considerar las palabras del que decimos que es nuestro Rey, ¿cierto? Versículo 16. El autor, para de alguna manera dar un giro y de alguna manera dar a entender que por más que somos de la iglesia, el castigo está ahí, la ira de Dios está ahí y la disciplina de Dios también está ahí. Hace este giro a Israel y dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ahora claramente vemos como el autor hace un giro, ¿cierto?, a Israel. ¿Acaso no fueron los mismos liberados por Dios los que provocaron a Dios con la dureza de su corazón? La respuesta es sí. Y esto tiene que ver con la iglesia, porque ciertamente esa libertad a la cual fue expuesto Israel, ¿cierto?, de Egipto, figuraba la libertad espiritual que nosotros hoy día tenemos en Cristo. Entonces la pregunta que nosotros podemos hacernos, de alguna manera identificándonos con el Israel: ¿acaso nosotros, los que fuimos libertados del pecado, ¿cierto?, de Satanás, no somos capaces de provocar a Dios? La respuesta es sí. El inconverso también provoca a Dios. O sea, el convertido también provoca a Dios. Muchas veces. Hermanos, los israelitas que fueron libertados de Egipto, ¿vieron los milagros del Señor? Se abrió el mar rojo. Había una columna, ¿cierto?, de fuego, ¿cierto? Ellos, no sé, el Señor les dio alimento en el desierto. Sacó agua de la peña, endulzó el agua, ¿cierto?, que estaba amarga en el desierto.
hizo una serie de cosas. ¿Pero qué pasó con los israelitas? Que vieron todas las obras de Dios. Provocaron a Dios igual. De la misma manera. Día tras día comían el maná en la presencia del Señor. En la presencia misma del Señor. Pero claramente ellos provocaron al Señor. De esta manera, este mismo enfoque, ya el autor de Hebreos lo había dicho en su capítulo 2. Recordamos estas palabras del capítulo 2, dice: porque si el mensaje hablado por medio de ángeles imponía una obligación, y toda obligación y toda desobediencia recibió su justo castigo, hablando del tiempo anterior, ¿cómo escaparemos si nosotros descuidamos una salvación tan grande? Es el mismo mensaje que el autor de Hebreos está dando ahora. Continúa y dice, versículos 17 y 18, ¿y con quién estuvo él disgustado 40 años? Con Israel. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Sí? ¿Y a quién les juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? A los mismos. La desobediencia, hermanos, es la negativa a oír la voz de Dios. Es un rehusar obstinado a actuar en respuesta a lo que Dios manda. La desobediencia no es solamente una falta de obediencia, y ojo con esto. Es una acción negativa a obedecer. La desobediencia no es algo pasivo. ¿Entienden esto? La desobediencia a Dios no es algo pasivo. La desobediencia es algo activo. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, no solamente nos quedamos parados y decimos, no estoy obedeciendo, pero es una acción pasiva. No, todo lo contrario. La desobediencia siempre, hermanos, es una acción en sí misma. Activamente desobedecemos. Y esto va a cambiar la forma en cómo nosotros observamos la obediencia. Y yo lo llamo a pensar en ustedes, en sus luchas, en sus fallas ante Dios. ¿Usted se ha mantenido inmóvil o deliberada y activamente ha actuado en contra de la voluntad de Dios? La respuesta es 2. Cuando usted se enfrenta a la palabra de Dios y el Señor le dice, por ejemplo, nosotros sabemos que el Señor nos manda a congregarnos, un ejemplo por excelencia. Usted, al enfrentarse a ese mandamiento de Dios, toma una posición pasiva y dice, no, es que no me voy a congregar porque claramente me voy a quedar inmóvil aquí todo el día. O deliberadamente actúa en contra de esa voz de Dios y hace otras cosas. La respuesta es 2. Usted activamente mueve sus miembros para hacer otra cosa que no sea lo que Dios manda. Siempre. Por tanto, cuando se enfrenta a la obediencia y desobediencia de Dios, nosotros no podemos argumentar que somos incapaces o que está fuera de nuestras manos. ¿Por qué? Porque siempre tenemos energías para hacer otras cosas, siempre tenemos la disposición para hacer otras cosas, pero no obedecer a Dios. Por tanto, la desobediencia es activa. Por ejemplo, y podemos seguir abarcando los ejemplos. Cuando usted tiene su instancia de devocional familiar y no lo hace porque efectivamente se quedó en la mesa todo el rato sentado o porque activamente usted se levantó, tomó su control y se puso a ver tele o pescó su celular y empezó a hacer otras cosas. Activamente usted hace otras cosas. ¿Por qué? Porque la desobediencia es una manifestación activa de la perversidad de nuestros corazones. Hay una acción en nuestras desobediencias, en nuestras luchas. El que ve pornografía, por ejemplo, cierto que es una desobediencia, es una inmoralidad. Automáticamente apareció en un computador, en su celular, frente a una escena pornográfica,
¿O fue su manito, su cabeza, su mente que llevó, ¿cierto? Y se metió a eso? Hay una posición activa. Siempre hay una manifestación activa de la desobediencia a Dios. Siempre. No nos dejemos engañar. El autor, entonces, en este caso, está haciendo, y volviendo al texto, haciendo una referencia a estos hombres que fueron libertados y que caminaron por Israel. ¿Y su desobediencia fue activa o fue pasiva? También fue activa. Porque en vez de ir el camino de Dios, empezaron a caminar y a transitar otro camino. Y el Señor por eso los castigó. Sí. Hubo un castigo de Dios. ¿Por qué? Porque toda transgresión a la santidad y toda transgresión a Dios merece un castigo. No creamos, hermanos, que nosotros estamos libres de eso. No creamos que la disciplina de Dios no va a caer sobre nosotros, porque lo va a hacer. No creamos que Dios no puede de alguna manera manifestar parcialmente su ira con nosotros, porque lo puede hacer. Nosotros podemos provocar a Dios. Claramente entendemos que en su amor el Señor nos va a corregir con amor, a pesar de que duela, pero nos va a corregir. Ahora también esto es un filtro para los no creyentes, a los que están de alguna manera introducidos en las iglesias y que de alguna manera no son. La advertencia ciertamente también va a ser para ellos, pero para ellos el castigo no va a ser parcial, sino que va a ser eterno. Va a haber un castigo, tal como aquellos que no entraron en el reposo de Dios. Versículo 19. Dice el autor entonces: y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Para terminar entonces, el autor manifiesta que los israelitas rebeldes pecaron de incredulidad. ¿Qué es el pecado, cierto? Que también es el desafiar abiertamente a Dios, que es la negativa a obedecer, que es la exhibición de la desobediencia. La incredulidad, hermanos, es la raíz de todo pecado. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, y esto téngalo claro, cuando nosotros desobedecemos a Dios, lo que estamos haciendo es manifestar nuestra incredulidad. Así de simple. Y nosotros en ese sentido podemos comprender que muchas veces nosotros somos incrédulos. Y así lo somos. Si ciertamente nosotros tenemos esta salvación y esta fe salvífica y que manifestamos en Cristo en términos generales, en las pequeñas cosas que vivimos día a día, nosotros manifestamos nuestra incredulidad en la desobediencia. Nosotros desobedecemos porque somos incrédulos. O sea, el ejemplo que se utiliza siempre, que de alguna manera es un ejemplo como gráfico. Si yo me uno en yugo desigual con una persona, oponiéndome al mandamiento de Dios, ¿qué estoy manifestando? La verdad que yo no creo mucho en el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque es mejor lo que yo creo. Por tanto, manifiesto mi incredulidad a través de mi pecado. Y esto se lo puede llevar a cualquier pecado de lo que usted pueda ver. Usted escudriñe su propio corazón y escudriñe su propio pecado, su propia lucha, y va a decir: sí, la verdad que cuando yo desobedezco a Dios es porque soy un incrédulo, ¿cierto? Y esa es la raíz entonces de lo que gatilló el pecado y de lo que gatilló el castigo que Dios manifestó a los israelitas en el Antiguo Testamento. La incredulidad le roba a Dios la gloria y le roba al incrédulo el privilegio de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el incrédulo manifiesta su incredulidad en pecado, finalmente lo que está haciendo es perderse de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos pone sus mandamientos para hacernos la vida imposible. Mucha gente ve los mandamientos de Dios como si fuera una cárcel, ¿cierto? La cárcel de los mandamientos de Dios. ¡Ay, no me puedo mover de acá! ¡Qué terrible! Como si Dios fuera malo. Pero no. Los mandamientos de Dios para nosotros son una barrera de contención que está puesta al lado de un precipicio. Y que si nosotros nos pasamos, generalmente nos vamos a quedar o muy machucados o podemos morir. ¿Cierto? Los mandamientos de Dios para nosotros son una protección. Por tanto, cuando nosotros pasamos los mandamientos de Dios, lo único que hacemos es
conspirar contra nosotros mismos. Y para muestra, un botón de cualquiera de las desobediencias que ve en cualquiera de los ejemplos que han puesto nuestros hermanos desobedientes a través de la historia, e incluso nosotros mismos en algún momento de la historia. Claramente la incredulidad tiene sus consecuencias de forma parcial o de forma eterna. Sabemos que este pasaje de alguna manera tiene una doble aplicación para los creyentes y para los incrédulos. Para los creyentes esta incredulidad es parcial, ¿cierto? En ciertos aspectos, en la inmadurez del corazón de los creyentes, y que tiene consecuencias inmediatas quizás. Pero para el inconverso, su incredulidad, que de alguna manera está radicalizada en el corazón y que no tiene fe, la condenación es eterna, ¿cierto? Tenemos esta ambigüedad de aplicación. Ahora, a modo de conclusión, y para ir terminando el sermón, la incredulidad, la dureza del corazón y su manifestación natural, que es la desobediencia y la rebeldía, nos llevará siempre a un lugar ingrato. Puede ser lo inmediato o eterno, puede ser en mis circunstancias o lo emocional, puede manifestarse en mis relaciones personales o en mi conciencia, pero sea como sea, el final de ese camino es triste. Los mandamientos y ordenanzas de Dios deben ser vistos por su iglesia no como una muralla carcelaria, ¿cierto?, sino como una valla de contención, protegiéndonos de un peligro. Cuando entendemos que el Señor Todopoderoso, todo benevolente, todo misericordioso y lleno de gracia, de amor y sabiduría, es el que nos ordena el camino, nosotros lo transitaremos con confianza, con humildad de corazón, entendiendo que Él es el que lo sabe todo y no yo. Caminaré confiado, caminaré descansando en Él. Ese es el precioso camino que el Señor tiene preparado para su iglesia, pero que muchos profesantes de la fe, por la dureza de su corazón, no lo quieren transitar. El llamado a la iglesia es el siguiente: confiemos en el Señor con corazones blandos y transitemos confiadamente el camino que el Señor nos ha preparado. Amén. Vamos a orar para finalizar.